Empezamos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al tercer episodio de Trata de Arrancarlo. Ya vamos cogiendo velocidad de crucero, ya vamos cogiendo ritmo de carrera, vamos arañando cada vez décima. Ya estamos en este tercer episodio en el que vamos a hablar de toda la información del motor. Y es que hoy viene cargado de actualidad, cargado de lo que viene siendo la emoción del directo, en el que, como en las carreras, cada segundo cuenta. Así que tenemos hoy un gran programa en el que hablaremos mucho y sobre todo de lo que nos gusta, de la pasión del motor. Y para hablar hoy, en este tercer episodio, tengo a mi lado a mis colaboradores habituales y un fichaje de esta semana. Así que empezó por este fichaje esta semana que se incorpora, que es Álvaro Ruiz. Muy buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Y tengo, como siempre, ya habituales a David González. Muy buenas. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Y podríamos llamar a este podcast Trata de gafarlo, más que trata Y de... David, ¿qué carencias tienes en tu casa, en tu cueva, eh? Ay, espera, que enchufamos cable rápidamente. Que nos vamos de... No os preocupéis porque simplemente la pieza que suministra el wifi de David pues la ha traído Red Bull para esta carrera y pues se ha quedado sin potencia. Ha sido una pieza proporcionada por la FIA, como nos comentaba ahora mismo Álvaro, que ha fallado. Pero creo que ya estamos en línea bien. Como te decía, Carlos, que podemos titular este podcast Trata de gafarlo, porque tremendo éxito tuvimos con las estrategias, con nuestro amigo Miguel con las paradas y un servidor con el tema de las motos. Madre mía, si lo sé no hablamos. La porra que hicimos pasó a ser un churro. En motos, efectivamente, todo lo que dijimos tampoco ocurrió. Las estrategias tampoco fueron las que ocurrieron, pero es normal. Es así el motorsport y es que puede pasar cualquier cosa, pero de lo que estoy seguro es que tengo otro programa más dentro de este elenco a Alex Sánchez. Muy buenas también, Alex. Buenas, Carlos. Bueno, yo no diría trata de gafarlo, yo diría que con total rotundidad me llevé la porra, a pesar de que nadie ganó, pero clavé las posiciones de los dos españoles. La de Carlos quizás era más fácil y todos nos la jugábamos a un podio. Bueno, digo jugársela cuando en realidad no era jugársela porque habíamos visto el ritmo de los Ferrari. Pero bueno, nunca se sabe luego cómo iban a sorprender en carrera tanto Red Bull como Mercedes. Y por otra parte, pues el plan que sabíamos que iba a ser el PLOF, o al menos yo sabía que iba a ser el PLOF. Lo he dicho, Alonso noveno y Alonso quedó noveno. Aquí había gente como David que le metían en el podio. Con las no minucias, sé, las minucias. un cuarto puesto, un tercer puesto, esas cosas. Bueno, pues al final pasó lo que pasó y yo creo que pasa ya de que ninguno acertó la porra. Al final también era complicado de prever que Red Bull iba a pecho friar así en las últimas 8 o 9 vueltas de carrera. Pero bueno, yo creo que ya por lo menos tenemos una pincelada de lo que va a ser el Mundial, que va a ser una competición feroz entre Red Bull y Ferrari. Y veremos si se suma o no Mercedes, porque yo no les daría nunca por muertos. Eso es lo que vimos en la primera carrera, que vamos a comentar a continuación, pero también, por supuesto, es que este fin de semana, bueno, ya estamos en el fin de semana de Gran Premio y la incógnita que tenemos es si Arabia Saudí sí o Arabia Saudí no, así que veremos si consigue llegar este Gran Premio, ya que ha habido varios atentados, uno de ellos, ¿no?, que es uno de los lugares o centrales que tiene Aramco, que es uno de los principales, por no decir el main sponsor de la Fórmula 1, y ahora mismo, en riguroso directo, varios pilotos están diciendo que no se debería correr. La FIA ha decidido seguramente o está pensando en que tirará para adelante, así que nos esperan largas horas de reunión en el día de hoy. Pero vamos a comenzar por esta sección de la parrilla, ya que no sabemos si este fin de semana tendremos parrilla o no en el Gran Premio, pues vamos a empezar con la nuestra, que sí que la tenemos, sobre ese Gran Premio de Bahrein. Y yo os pregunto si vosotros, si os hubiesen contado antes de empezar la carrera, incluso antes de empezar el Mundial,
cuando acabó el pasado, que ya creíamos, porque fue uno de los mejores mundiales de la historia y más igualado, iba a ser como empezó la primera carrera, si creíais que iba a tener no sé si igualdad, porque quizá no ha habido tanta igualdad entre todos los equipos, pero si iba a haber una batalla tan feroz como la que se vivió en la primera carrera de Bahrein. La verdad que se presenta un mundial de los que hacen afición, ¿eh? Porque si la temporada pasada fue disputado hasta la última carrera y con toques, con adelantamientos, con mucha tensión y mucho picante, por así decirlo, creo que esta temporada se presenta por lo menos igual de divertido que la temporada pasada. Y vamos, aquí un servidor que llevaba un tiempo sin poder ver una carrera de Fórmula 1. Yo me he visto 2 veces ya la carrera del otro día de Bahrein. Me he visto otras 2 o 3 veces la de Moto 3, Moto 2 y MotoGP. Y madre mía, qué interesante está todo lo que tenemos por delante esta temporada. Yo coincido con David. Yo creo que va a ser quizás la temporada más igualada de los últimos 10 años. El otro día, hablando con un profesor en la universidad, nos decía que dónde estaba esa igualdad que se presuponía, queriendo decir como que no la había habido en la primera carrera. Hombre, pues para mí, tener 7 escuderías diferentes en Q3, tener a Haas justo por detrás de Hamilton, cuando la temporada pasada les metía por vuelta 3 4 segundos. No sé, tener a Bottas cerca de Hamilton, pero en equipos totalmente diferentes ahora. Tener a Ferrari, que hacía años que no luchaba por el título, luchando. Mercedes, que seguramente le veamos meterse también en la pelea y sea seguramente una pelea a 3 bandas. Eh, es que creo que todos los coches han evolucionado y todos tienen opciones. Y salvando McLaren en este primer circuito de Bahrein, yo creo que el resto de equipos han estado muy igualados y se va a pelear muchísimo todo ahora. Sí, McLaren ha involucionado, porque madre mía, qué desastre de carrera. Y la verdad es que sí. Se le ha cambiado el tono del naranja de este año, se le ha vuelto un naranja rojizo del McLaren de las épocas de Alonso. Entonces, hablaremos porque hay que hablar de tanto las sorpresas que vivimos, tanto Haas como Alfa Romeo, Jiang Yuzu, como las decepciones de lo que es McLaren y si es algo momentáneo o si va a durar toda la temporada. Pero si queréis, lo hacemos en orden yo creo, de cómo quedó la clasificación. Y ya, como para recordarles, fue primero Charles Leclerc, que no tuvo casi ningún apuro en la carrera, más allá de dejarnos una batalla preciosa con Verstappen, una batalla que además fue de inteligencia, de astucia, de trazadas. Segundo fue Sainz y tercero el que nadie esperaba, pero muchas veces se demuestra que los grandes pilotos, aun en las peores situaciones, saben estar ahí, que fue Hamilton. Así que yo primero os pregunto, ¿se confirma ya a Ferrari después de lo que dijimos en los test, de lo que dijimos en los libres y del ritmo que se vio? ¿O aún hay capacidad de respuesta? Ya que, bueno, solo estamos en la primera y segunda carrera. Hombre, yo creo que sí que lo podemos confirmar porque se vio durante los test, se vio en los primeros entrenamientos de Bahrein y se terminó confirmando en la carrera que salvo después de la parada en boxes, cuando Verstappen en las 2 paradas se echó encima, fue muy difícil hacer frente a Leclerc. Carlos sí que tuvo más problemas para adaptarse al ritmo y para estar siguiendo a su compañero de equipo, como él mismo reconoció, y vamos, que era el único que no estaba contento en el podio. Así que yo creo que sí que podemos confirmar, salvo desastre en las siguientes carreras, que Ferrari va a estar ahí, va a luchar por el título hasta la última carrera. El tema es ver cómo está el resto, porque ya hemos visto que Red Bull son los únicos que pueden hacerle frente, por lo menos en esta primera etapa de la temporada. Hay que ver cómo evoluciona Mercedes y hay que ver Alfa Romeo, que yo creo que es una de las sorpresas con Bottas intentando meterse en los primeros puestos, porque creo que he visto que ha quedado cuarto esta mañana en los libres unos o algo así.
que es motor Ferrari también. Alfa Romeo y Haas son motor Ferrari. Y las tres escuderías van como un tiro. Eso es, porque Haas, cuidado, que ha pasado de estar cerrando la parrilla a luchar en un par de carreras y evolucionar el coche por el podio. Puede ser dominio completo de Ferrari esta temporada. Hombre, tanto como dominio completo los tres coches o las tres escuderías arriba no creo, pero sí que es verdad que al final se ha visto una evolución clarísima de Ferrari. Yo creo que Red Bull y sobre todo Verstappen van a luchar, pero sí me dio la sensación de que Checo todavía está muy lejos, por lo menos en Bahrein. Mercedes es que sin hacer nada acaba tercero Hamilton, entonces pues al final también rasca unos puntos que son interesantes y sabemos que Mercedes traerá mejoras que a priori esas mejoras de Mercedes pueden ser superiores a las de Red Bull o Ferrari. Vamos a ver también, porque yo creo que va a haber dos mitades diferenciadas de temporada, igual que lo hubo la pasada con Red Bull, que empezó para mí un pasito por encima de Mercedes y acabó un pasito por debajo. Lo salvó Max y de milagro, pero sí que es verdad que al final acabó por debajo Red Bull de Mercedes y yo creo que este año también Mercedes, a medida que vaya avanzando la temporada y que vayan trayendo mejoras, estará seguramente en la lucha. ¿Y el Pluf? ¿Qué te pareció, Alex? Lo dije. Si es que al final era algo que se veía venir desde que empezaron la pretemporada, los entrenamientos. O sea, yo creo que al final, por mucho que todos seamos muy alonsistas, por mucho que nos guste la coña del plan y en Twitter y tal, creo que al final el coche da para lo que da. Es una de las escuderías para mí que si no ha involucionado está cerca porque realmente no se ve una mejora sustancial como si se ven otras y Alpine al final tiene el problema de que hay otras muchas que estaban por detrás que sí han mejorado, ¿no? Williams veremos a ver cómo va, pero de momento Alfa Romeo está viendo muy por encima de lo que estaba el año pasado, Haas muy por encima de lo que estaba el año pasado, entonces al final son muchas escuderías que la temporada pasada las tenías detrás y creo que tan solo están por encima de McLaren, ¿no? De las que tenía delante el año pasado, con lo cual veremos a ver cómo se da la temporada. También confiamos mucho en el Nano, pero de momento parece que está jodida la cosa. Pues viendo ahora que hablábamos de Alpine y que tengo en este podcast esa, digamos, discrepancia entre fieles creyentes del plan como David y alguien más escéptico con el plan, nuevo motor. Carlos, es que no se puede creer en algo que no existe. Cuidado. Ala, ya la estás liando, Alejandro, por favor. Hay nuevo motor en Alpine y yo creo que más allá de lo que ha pasado fuera del circuito, desde que Alpine acaba de colocar este presunto motor ilegalísimo que va a ir como a una velocidad supersónica, los pilotos no han querido correr por miedo al plan, seguramente. Es lo que nos está contando. Claro, precisamente por el miedo al motor de Alpine. No quieren correr precisamente por eso. Si no es por los misiles, es por el miedo al motor de Alpine, está claro. ¿Cuál es la realidad? No sabemos al final si habrá o no se habrá carrera, pero ¿cuál es esa? ¿Hasta qué punto hay de mejora en este nuevo motor de Alpine para esta carrera? Tú dirás, en versión de Alex igual pasa del noveno al séptimo, en versión de David igual del noveno al primero y de segundo. Hombre, por supuesto, aquí hay que luchar por ganar carreras rápido, pero rápido. En la segunda mejor que en la tercera, pero realmente hasta que no veamos la carrera no vamos a saber dónde David, va a estar. Dilo. Que no, Dilo. Alejandro, yo confío en el plan. Un palo, dilo, no pasa nada. Dilo. Que yo confío en el plan. Es que no hay más que hablar. Yo confío en el plan, confío en Fernando, confío en todo Alpine. Sí te va en la vida, por confiar demasiado al final. Luego pasa lo que pasa. No abras el cajón, Alejandro, no abras el cajón. En fin, pero pues... yo creo que el que debería hablar es el Valtteri Bottas del grupo, que no ha dicho ni palabra, Álvaro. Yo creo que el podcast, a ver. Que teniendo el día de hoy como referencia no vamos a sacar nada. O sea, al final hoy todavía no se sabe mucho.
Veremos si mañana corren En Arabia se sabe menos. el nuevo motor que ha montado hoy en el coche de Fernando parece ser mejor, pero bueno, al final yo creo que hay que esperar a Miami, que es cuando Alpine ha dicho que va a traer un nuevo paquete de mejoras y ver qué pasará con eso. El tema es que hasta que llegue ese paquete de mejoras veremos si son capaces de hacerse, de conseguir defenderse y de conseguir cerrar la herida, que no sea una diferencia tan grande cuando lleguen a ese gran premio, y a partir de ahí veremos hasta dónde pueden llegar. Como decimos, hay que esperar a las siguientes carreras, sobre todo si ya hay bastante, ya hablaremos cuando llegue el momento de la expectación de ese Gran Premio de Miami. Veremos cómo es, veremos el trazado y seguramente a Glamour no le falte. Pregunto también sobre lo que ocurrió en la carrera de Bahrein, porque al igual que ha habido, digamos, un debate con Alonso, yo te pregunto, Alex, nosotros siempre hablamos y comentamos las carreras, y tú, al igual que Sainz, no acabaste contento con su propia actuación. Te pregunto si crees que el coche de Sainz no es igual que el de Leclerc en rendimiento, si fue cosa de Sainz, cuál va a ser el destino de Sainz, porque su coche ya se ve que potencia tiene de sobra, entonces no sé si es piloto, si es cosa del coche. Bueno, a ver, a mí me va a odiar toda la gente que escuche este podcast o nos vea en Twitch. Vaya, qué raro. Pero es que hoy vengo un poco hater de los españoles. No hater, creo que el propio Carlos sabe que no estuvo bien. A mí me decepcionó, sinceramente. Primero, porque tenía muchas esperanzas puestas en él. Segundo, porque después de la clasificación del sábado le vi con posibilidades de ganar. O sea, sinceramente, podía haber sido él el que hubiera salido primero en lugar de Leclerc. De hecho, lo era hasta esa última vuelta donde no estuvo fino y al final no sé si fueron milésimas por lo que no salió segundo y salió segundo Verstappen. Le veía con opciones, sin embargo, vuelta 10-12 de carrera y ya estaba a más de 7 segundos de su compañero de equipo, que estamos hablando de que tiene el mismo coche, y de Max Verstappen. Estaba más mirando para atrás que para adelante, así lo dijo Carlos después, ¿no? en el post. Al final creo que eso indica que algo está fallando. O sea, para una vez que Ferrari no falla en ninguna de las 3 paradas y hace unos pit stop limpios, creo que la estrategia tampoco fue mala y además fallando el coche de Verstappen le costó mucho, porque hay que recordar que luego después de la salida lanzada, después del safety, a Carlos se le vuelve a despegar un poco Verstappen. Luego es verdad que a la segunda tercera vuelta de relanzarse la carrera, Verstappen ya empieza a tener unos problemas espectaculares en el coche y es ahí cuando Carlos le consigue pasar, pero se había vuelto a despegar en un principio. Y de hecho se ve que al final no acaba precisamente cerca de Leclerc. Tuvo más ritmo Charles, hay que aplaudirle y darle la enhorabuena, y creo que a Carlos pues no sé qué le pudo fallar, porque yo creo que seguramente preparación a nivel físico sea de los mejores pilotos de la parrilla. Quizás concentración, no lo sé si quería guardar las ruedas, bien sabiendo que Piedrelli proporcionó un compuesto que, en fin, también dará mucho de lo que hablar. Pero sinceramente creo que la actuación de Carlos está lejos del mejor Carlos Sainz. Hombre, yo más que Piedrelli lo llamaría... Pero fijaos cómo ha cambiado la película de eso, de que nos parezca decepcionante o para generar dudas que Sainz a un segundo puesto, no sé si quizá por la expectación que tenemos este año, y no sé si quizá sea algo que igual a él le ha pasado factura, que ha rendido muy bien cuando no ha tenido esa expectativa de tener que hacer campeón del mundo, primero, segundo, incluso ha sacado terceros, cuartos puestos. No sé si ahora le va a pesar esa necesidad de pelear por las victorias. Yo sí que creo que es verdad que entendí que estaba intentando el uppercut conservar neumáticos, pero yo no sé si, yo creo que es más mental que otra cosa, el cambio, el chip, porque hemos visto que Leclerc bien lo llaman en Ferrari el predestinato, y sí que quizá le veo ya con más
tintes de la agresividad como se vio en su lucha con Verstappen para ser campeón del mundo que no sé si a Sainz. Hombre, yo lo que creo que Carlos, durante todo el fin de semana, a pesar de que iba rápido y a pesar de que tuvo opciones de conseguir la pole, le faltaba algo. No sé si era feeling con los neumáticos, feeling con el coche, no sé muy bien lo que era, pero cuando un piloto no se siente a gusto con el coche, no está al 100% en sintonía con el coche, es muy difícil que consigas hacer una vuelta buena en clasificación a pesar de ser tercero, y es muy difícil que tengas el ritmo en la carrera, y así se vio. Yo no sé si fue por conservar los neumáticos o si fue porque esas 2 décimas que te faltan al final, si no estás concentrado durante toda la carrera, se hace un agujero más grande. Creo que fue un cúmulo de cosas que hizo que no pudiera estar al ritmo de Leclerc, y en los deportes de motor siempre se sabe y todo el mundo lo asume. Por mucho que intentes ganar el título o lo que sea, al que primero tienes que ganar es a tu compañero de equipo, que es el que tiene las mismas herramientas y todo igual que tú. Y si te gana tu compañero, encima te gana la carrera, te saca 5 o 7 segundos a un ritmo de medio segundo por vuelta más rápido, para un piloto competitivo como es Carlos, es difícil de asumir eso, porque yo creo que, como comentaron durante la retransmisión y en el post carrera y demás, que vamos a ver una competición interna en Ferrari igualada, que no va a ser un dominio claro de Leclerc, un 17 tal, no, va a ser una carrera que da por delante Leclerc, una carrera que da por delante Sainz, y así, no va a ser un dominio claro de Leclerc, por mucho que Alex hoy esté con el látigo hacia los pilotos españoles, hacia el plan, hacia Ferrari. Por mucho que te cueste, amigo, creo que vamos a ver más de una victoria del piloto madrileño. Vamos a hacer un breve repaso a las acciones clave que marcaron la carrera y luego ya continuamos con esa parte de sorpresas y de decepciones. En primer lugar, no abandonamos a Leclerc y Verstappen, duelo que mantuvieron ya primera carrera. Ya tenemos un duelo vibrante. Qué sangre fría la de Leclerc, 2 años sin tener un coche para competir. Primer año que lo tiene, compite todo un campeón del mundo, le dice, pasa tú, toma la delantera, y luego en esa curva número 4 de Bahrein le traza el adelantamiento, además, que se lo hizo la misma en todas las ocasiones. Entonces yo os pregunto sobre esa batalla, si es maestría de Leclerc y juego mental como una partida de ajedrez, si Verstappen, viendo que eran 3 o 4 veces la misma jugada, tenía que haber cambiado y quizá murió con su idea, pero lo más sin duda es que fue una gran batalla en esa primera carrera. Yo aquí hago como Leclerc, te cedo, Alejandro o Álvaro, os cedo la primera posición para que os mojéis un poquito, ya que no mojáis, que os mojéis. Le cedo a Álvaro también. Yo creo que al final Charles está demostrando el piloto que es y todo lo que hizo en la F2, vamos, que viendo que hacía poles con un segundo más que el resto. Yo creo que es un gran piloto y que sabe su potencial, que no ha tenido un buen coche durante los últimos años, pero cuando estuvo con Vettel se vio que estaba por encima de él, lo pasó por encima la temporada que coincidieron en Ferrari. Y bueno, al final le pasó, consiguió ganar a Max ayer, otro grandísimo piloto, que bueno, al final tienes que bajar al barro a pelear, aunque seas campeón del mundo, y Leclerc ahí le consiguió ganar la partida. Y luego, continuando cronológicamente, la carrera se decantó porque Red Bull tuvo problemas de fiabilidad, y no sé si lo más preocupante es que Pérez abandonó, problema de fiabilidad, Verstappen abandonó, problema de fiabilidad, y el coche de Pierre Gasly se convirtió en un horno de leña. Así que problemas de fiabilidad, 3 de los 4 Honda que había en parrilla. Y bueno, no sé si el de Tsunoda hubiese ardido igual si de verdad Tsunoda tuviese ritmo de carrera y fuese a más de 100 kilómetros por hora.
Pero Sí, lo que está ahora mismo cerca de arder es el circuito de Jeddah, más que los coches de Sunoda y compañía, es el circuito de Jeddah, lo que parece que está a punto de arder, ¿eh? Porque viendo imágenes en Twitter, mientras estabas hablando, Carlos, se ve un incendio terrible, pero muy, muy cerca, ¿eh? del circuito. Sí, está sí, difícil la cosa. sí, como decimos, este podcast es que es de los primeros que tenemos que está totalmente marcado por la actualidad, por el minuto a minuto. Y así es el directo y eso. Carlos, podríamos hacer porra, pero en lugar de lo que va a suceder De a ver en cuándo la se carrera, suspende. de si se va a disputar o no, ¿no? Sí, podemos hacer la porra, yo me aventuro y soy el primero en mojarme y decir que yo no creo que se compita o no creo que se deba competir, porque si está pasando algo tan cerca del circuito, es un atractivo para todas estas personas que quieren hacer algún tipo de mal y yo no creo que se pueda asegurar la seguridad de un circuito que ya el año pasado no era del todo seguro. Ahora, con una amenaza externa más allá del propio circuito, yo no sé lo que podría llegar a pasar en un fin de semana de carrera. No, Pero yo creo que dependerá de lo que diga Hamilton. Si Hamilton dice que no se corre, no se corre. Bueno, el Ferrari tiene derecho a veto. Ahí se hace lo que ellos quieran. Ojo, Son la única escudería que tiene derecho a veto. ojo, ¿eh? Un poco como Rusia, China, Estados Unidos y compañía, ¿no? A ver, al final yo creo que lo más sensato va a acabar siendo cancelarlo. Lo que pasa que al final como compañía, ¿qué imagen das cuando estás cediendo a lo que ellos quieren realmente? O sea, la gente que está intentando que ese gran premio se cancele, pues si cancelas el gran premio les estás dando a ellos la razón, les estás dando motivos para creer que tienen el poder, pero claro, al final si no puedes garantizar la seguridad de los pilotos, de toda la gente que está ahí trabajando, pues Claro, es que evidentemente lo más sensato sería cancelarlo. el problema viene ahí, que tú imagínate que por lo que sea dices, no, ahora por cabezonería lo vamos a celebrar y a alguno de estos chalaos le da por tirar un cohetito en vez de a 15 kilómetros del circuito, dentro del circuito. La que se puede liar es tremenda, pero tremenda. Sí, sí, al final es lo que se decía durante la F2, ha habido una bandera roja a falta de aproximadamente 5 minutos. Al principio se creía que era un accidente grave porque las cámaras no enseñaban nada. Ha salido el coche médico, ha dado una vuelta completa al circuito y no ha pasado absolutamente nada. Se ha quitado la bandera roja. Los pilotos iban llegando al pit lane y se está especulando con que podía haber pasado alguna cosa en los aledaños del circuito, pero hasta ahora no han dicho nada del porqué de esa bandera roja. Yo sinceramente si fuera piloto diría que dejaran alguna de las puertas de los parking abiertas y según haya alguna historia con el Fórmula 2, con el Fórmula 1, tiro por la puerta y aquí os veo. Al aeropuerto. Hasta luego. Tal cual. No es la primera vez que en Arabia Saudí pasa algo así, porque ya a principio de año, con el Dakar, hubo bueno, no hubo un intento, hubo un atentado, pese a que la organización intentase respecto también con el gobierno francés, estaban ambos en disputa porque uno reconoció el atentado, el otro decía que no, al final por no manchar la imagen del Dakar, y es que se ha visto que el problema es que parece ser que en Arabia Saudí todo lo que tiene que ver con el motor y demás, pues siempre genera problemas, así que no es nuevo que en Arabia Saudí estén pasando cosas así. No, y Mira, además en el Dakar estaba lo leyendo en taparon Twitter. muchísimo. Perdón, Sí, sí, David. dale. Digo que estaba leyendo en Twitter a las 8, o sea, es decir, desde hace 7 minutos están reunidos los pilotos y los equipos con dirección de carrera. Y además los hutíes ya se han atribuido el ataque a Jeddah. Los hutíes básicamente es una raza dentro de Arabia Saudí que bueno, pues no está muy de acuerdo con llamarlo monarquía, por no llamarlo dictadura. Cada uno que opine lo que quiera. El príncipe de Arabia y por tanto, pues eso, atentan de vez en cuando contra el Estado. Y mira, leí aquí un tuit
de Víctor Abad que dice: los hutíes se han atribuido el ataque a Jeddah y también en otras ubicaciones. Avisan de que los ataques continuarán como hicieron la semana pasada. Los jefes y los pilotos de la Fórmula 1 están reunidos de emergencia, pero el show sigue. Suena el himno de la Fórmula 1. Surrealismo. En fin, sin comentarios porque lo que decía, que en el Dakar lo taparon muchísimo, que no sé, salvo en algunas noticias de medios pequeñitos o incluso comentarios de gente de los equipos y demás, no se dio ninguna importancia ni se dio ninguna relevancia a que habían volado uno de los coches de un equipo. Y parece ser que fue por un malentendido que el director del equipo tenía el mismo nombre que una de las personas a las que, por decirlo así, le tienen manía. Y por eso le pusieron una bomba en el coche. Y nadie se enteró hasta que después salió en la tele. No me acuerdo en qué entrevista salió, pero que lo dijeron y demás. Pero ya se supo cuándo pasó. Pero lo que pasa es que taparon la noticia y tirando, y Dakar tan felices todos. Claro. Al final uno se pregunta por qué la Fórmula 1, como ha dicho Alex, el himno de la Fórmula 1 sigue sonando. ¿Por qué? Bueno, entendemos el por qué. Rápidamente se vetó el Gran Premio de Rusia sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de debate, que por supuesto es una decisión para forzar que ojalá y esperemos que la situación entre Rusia y Ucrania termine de la mejor manera posible. ¿Por qué, en cambio, en estos países, dinero de por medio, se mantiene o se quiere forzar un gran premio aún a riesgo de que pueda pasar cualquier cosa? Ya sabemos que el circuito de Jeddah tiene gradas en la mayoría del circuito, por los pilotos, por las escuderías, por todas las personas que trabajan, un riesgo de que ocurra algo. ¿Por qué se quiere mantener este gran premio más allá de eso, de la razón económica, que es la que parece que mueve sin ningún tipo de escrúpulo a la Fórmula 1? Ya lo has dicho, Carlos. Es que lo acabas de decir tú. Básicamente eso. Claro. Es la coherencia contra la avaricia. O sea, básicamente se podría resumir así. Y al final, Aramco es el principal patrocinador después de la salida de Uralkali. Bueno, ya también lo era el año pasado, de la Fórmula 1. Con lo cual, es que todo hace pensar que perfectamente podría ocurrir algo terrible. Si no se cancela, seguramente haya pilotos que incluso se nieguen, aún pagando las multas que tengan que pagar o lo que tenga que sucederles, se nieguen a correr. Entonces, ahí la Fórmula 1 estará quedando en un completo ridículo y tendrán que echar para atrás. ¿Veremos un Indianápolis? ¿Os imagináis? Ojo, Pues- pues no te extrañe que no, ¿eh? O sea, que pueda llegar a ocurrir. Por ejemplo, ayer Sebastián Vettel volvió a dar positivo, por eso está Hülkenberg, pero el tema es que hay mucha controversia porque Aston Martin hoy por la mañana se dijo que Vettel se iba a volver a hacer un test, y esta mañana salió la noticia de que Vettel no iba a correr, pero no han dicho que haya dado positivo otra vez. Entonces se especula mucho con que Vettel haya decidido no viajar. Pues Este sí que se ha cagado, parece ¿eh? mal. No me parece mal. Dentro de hacer bomba de humo y como Es dices... bien sabido. No es la mejor palabra, David. Bomba no es la mejor palabra para utilizar ahora. Bueno, Es bien sabido que Vettel es de estos pilotos, junto posiblemente con Lewis Hamilton, que son de los pilotos más muchas veces comprometidos con este tipo de causas sociales y injusticias del mundo. Entonces yo no sé si Vettel posiblemente me encaja en un perfil de que no haya viajado más por los motivos geopolíticos que por los motivos de correr. Y yo no sé, viendo el elenco de circuitos que siempre están en la recámara, Portimao, Turquía, ¿por qué no se opta? Entendemos lógicamente por el dinero, pero si fuera un gran problema logístico, pero yo no creo que hubiese ningún problema en cancelar este gran premio y albergarlo en otro lugar o hacer un doble gran premio como se ha hecho en los años de la pandemia para la Fórmula 1. sí, El tema está en que este año el calendario está muy reducido. Si os fijáis, el año pasado la temporada terminó
el 1 de diciembre creo que fue, y este año termina el 20 de noviembre, entonces va a haber muy pocas fechas donde se podría hacer, y sobre todo el problema es logístico. Todos los equipos están ya en el circuito y tú no les puedes decir que viajen a otro sitio. De repente, que se cancele y luego se busque otra fecha para meter otro circuito o incluso volver allí, se puede hacer, pero es muy complicado, porque además los equipos planifican meses antes mandar el material a cada sitio y cómo lo van a hacer, el medio de transporte y qué se va a mandar. Entonces, a lo mejor ellos contaban ya con no tener que hacer todas estas cosas y logísticamente es lo que más impide probablemente. Nada, yo, aparte de la logística, que es importante, pero creo que el motivo principal es el económico. Porque al final, por mucho que se diga, por mucho que se proteste, esto es dinero. Y es un espectáculo que mueve muchísimo dinero. Y al final no... Si en Arabia Saudí han puesto pasta para que vaya al Gran Premio de Fórmula 1, da igual que haya guerra, da igual que haya lo que sea, que finalmente van a viajar y van a intentar correr. Luego, que termine en el Gran Premio o no, ya se verá. Pero la principal razón por la que no meten otro circuito o no buscan otra alternativa es eso, el dinero. Es que esto lo mueve el dinero. Igual que las grandes competiciones deportivas de cualquier modalidad de deporte, ya sea de fútbol, de motos, de cualquier cosa. Todo lo mueve el dinero. Nada más que añadir. Yo creo que es así. Mueve el dinero, pero fíjate que si tuviera que hacer una porra, Carlos, yo diría que no se va a correr, que van a tirar de coherencia Sí, pero yo creo que va a ser más por la presión social social. que se genere y demás que por decirlo, por decisión propia de los dirigentes de la Fórmula 1, porque si la gente no protestara, no tal, se corre y da igual que estén bombardeando a 1 metro de la pista que se va a correr. Sí, no, sabemos y no tenemos ninguna duda de que si por la FIA fuese y por el dinero que se mueve, se correría el primer gran premio más parecido a un Mario Kart que a un gran premio de Fórmula 1 como lo conocemos, que es lo que parece que se quiere y que hay, no sé, quizá bastante egoísmo debido a los organizadores de que realmente la verdadera seguridad de los pilotos, aunque yo también creo, más allá de la presión, que creo que va a haber muchos pilotos que se van a bajar del carro y que se van a negar a correr. Yo no tengo ni duda, ya lo he comentado antes con Vettel, que Hamilton va a ser yo creo que de los primeros que se va a negar a correr. Vamos, vaticino, igual luego me equivoco, o será de alguna de las negativas de la reunión, y yo creo que algún que otro piloto más también va a decir que no cree que vayan a correr. Por lo menos Mercedes yo creo que no va a ser de los primeros que o va a votar Sí. que no. Yo por lo menos lo que sí espero que si realmente, como se está viendo, no se puede garantizar la seguridad ni de los pilotos ni de nadie en general en los alrededores del circuito, que no sea Mercedes o que no sea Hamilton, sino que sean todos a una, que digan, señores, recogemos el maletín y nos vamos. Y por mucho interés Cogemos que cable. haya, efectivamente, recogemos cable, retrocedemos y al siguiente Gran Premio. Ya se verá lo que se hace con este, si se vuelve a correr en unos meses cuando esté la cosa un poco más tranquila, si se suspende definitivamente, si se busca otro circuito, lo que sea, pero que sean todos, porque esto tiene que ser una decisión de todos, porque no afecta solo a Hamilton o no afecta solo a Vettel. Creo que afecta desde el primero que entra por la puerta, que abre las taquillas, hasta el último aficionado que se vaya el último día. A todo el mundo. Es que es un gran premio que, como decimos, afecta desde el empleado más simple que esté en el motorhome, hasta el mecánico, hasta el espectador número 37 que vaya, hasta los pilotos, porque al fin y al cabo es un problema de seguridad y no se soluciona solo con unos controles en la puerta del recinto, porque ya sabemos que al fin y al cabo, desafortunadamente, son ataques con misiles que no sabemos desde cuándo, ni desde dónde, ni lo que podría llegar a pasar. Entonces, lo más coherente y lo más piadoso y lo más seguro es el hecho de cancelar el Gran Premio, porque al fin y al cabo, por un Gran Premio que canceles, no hay nada que esté por encima de la verdadera seguridad de todos los pilotos y de la competición. Yo tengo que decir dos cosas. Ojo que no sea Putin intentando reivindicar la vuelta de Nikita Mazepin. Y dos,
ya tiene excusa David a toda la temporada para decir, no, es que en Jeddah Alonso iba a volar, iba a hacer un podio Qué hiriente espectacular, estás. De iba a verdad. hacer victoria, iba a conseguir la victoria, pero como no se corrió, Yo no entiendo tienes cómo estás excusa. así de hiriente y así de faltoso. El otro día era Miguel el que estaba con el látigo y hoy eres tú. No sé si os lo vais repartiendo o algo, pero vamos, He tenido que que coger yo la batuta del hater. pues nada, para ti la Me he ido a batuta, repartir. pero si quieres te puedo decir lo que puedes hacer con la batuta. Que aquí, No, no, no aquí, seas tú más faltoso, ¿eh? claro, efectivamente, aquí creemos en el plan y al final, como sigas así de Habla por ti, ¿eh? faltoso, Habla por ti. te voy a poner la intro del programa que a nuestro compañero José le ha quedado espectacular. Te la voy a poner en tu pantalla para censurarte un poquito, ¿eh? Así que no te pases. Estamos hablando de censura, ¿eh? Hombre, por No, supuesto. no digo nada, ¿eh? Sí, sí, está viendo, trata de censurarlo, está convirtiendo Trata de censurarlo lo que está haciendo la FIA, que no ha dejado salir a rueda de prensa a los pilotos después de los libres. ¿Cuál? Aún así nos llegan informaciones desde Arabia Saudí y en todo caso cualquier misil que se ha lanzado va 3 décimas más rápido que cualquier McLaren. Eso no hay ninguna duda de cómo está ahora mismo el panorama de la Fórmula 1 y pedimos por supuesto disculpas ya que no va a haber sentimos, hacemos el podcast los viernes, entonces por tema logístico no sabemos si va a haber carrera, por tanto no podemos hacer la porra, bueno ya hemos hecho la porra de si se correrá o no, entonces tampoco podemos hablar de la sección del undercut ni de todo lo que relaciona con el premio, así que por supuesto vamos a hablar de rueda a rueda y bueno, yo lo llamaría gafe a gafe porque tenemos que pedir disculpas el otro día porque todas las predicciones que hicimos en cuanto a MotoGP se vieron totalmente truncadas, pero a mí me da, no sé, al resto, un aire de esperanza porque en otra carrera hemos vuelto a ver que no hay una igualdad y que el primero, pese a que nosotros dijimos que era circuito Honda, circuito Ducati, al final fue la KTM de Oliveira y al final parece que el Mundial, al igual que el de Fórmula 1, va a estar más abierto y más igualado de lo que pensamos. O quizá fue una buena carrera y se juntaron los astros para que o piloto portugués lograra la primera victoria de la temporada. Nada, yo ya te digo, Carlos, que esto es trata de gafar. Bueno, más que trata de gafarlo, gáfalo, Carlos, porque todo lo que dijimos ocurrió al revés. Dijimos que las ondas iban a estar delante, Márquez se cae y finalmente se cayó 4 veces durante el fin de semana. La última, una caída muy fea que salió por arriba de la moto y le causó un traumatismo craneoencefálico que finalmente le impidió correr y ha derivado en el problema de la visión doble que tuvo hace tiempo y no se sabe cuánto tiempo va a estar sin correr. Por otro lado, Paul Espargaró también estuvo muy atrás. En fin, las ondas, un desastre, pero un desastre. Dijimos que esto sí que hay que corregirlo, que dijimos que Yamaha llevaba tiempo sin estar en la lucha. Yamaha el año pasado ganó el Mundial. Fabio Quartararo ganó el Mundial. Yo me había equivocado Colaste, David, dilo, no pasa nada. No, me había Como el equivocado. rey pides perdón, no volverá a ocurrir. No pasa Me nada. había equivocado con el año anterior que ganó Suzuki con Joan Mir y los había intercalado a los dos, pero bueno, pensábamos que la Yamaha, después del primer Gran Premio y después de los test y demás, iban a estar más atrás. Craso error. Resulta que Quartararo hace la pole y segundo en carrera. No hablamos en ningún momento de las KTM porque no aparecían en el mapa de las primeras posiciones. Y he de decir que KTM es una de las mejores motos de la parrilla y todo gracias y todo desde que llegó Dani Pedrosa al equipo como piloto probador, como desarrollador y demás. Para mí Pedrosa es uno de los mejores pilotos que ha tenido España en MotoGP y en general de los mejores pilotos de MotoGP y les está ayudando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a desarrollar la moto. Así que este resultado a mí por lo menos no me extraña porque creo que KTM lo ha trabajado bastante bien. Lo que sí me sorprende es que llegara tan de repente en el Mundial y sin esperarlo. Pero por otro lado, lo que decías, Carlos, igualdad. Aquí nos sobra igualdad.
porque la primera carrera vimos en los 7 primeros puestos 5 españoles, en esta ha habido un batiburrillo espectacular, que el primer español fue Alex Rins en la 5ª posición, Jorge Martín se cayó, en fin, hemos visto un batiburrillo de lo que pasó en la primera carrera, pero al revés. Y no se sabe muy bien qué va a pasar hasta final de temporada, porque ahora la baja de Márquez tiene mala pinta, que va a estar varias carreras fuera y veremos cómo afecta esta lesión al piloto mentalmente, porque ya le costó mucho el año pasado y parecía que este año, además lo comentamos, que físicamente estaba bien y estaba en forma para afrontar la temporada. Y ahora a la segunda carrera otra vez problemas físicos, problemas de visión doble y tiene mala pinta la cosa. Sí, yo creo que bueno, David volvió a estar muy acertado. La verdad que la semana pasada estuviste muy fino, David, hay que decirlo. Pero no solo tú, en la moto yo creo que fallamos todos, porque no solo fallamos con KTM, que ni lo mencionamos, sino que la primera moto española fue una Suzuki, que tampoco lo mencionamos. Eh, Además, aquí tenemos a otro aficionado de las motos y de Joan Mir, como es Álvaro. Nos podrá ahora dejar retratados, pero yo es que creo que la igualdad de la que hablas también es propia de que todavía los pilotos, o al menos algunos, como era el caso de Márquez, no habían terminado de coger el ritmo competitivo, ¿no? Entonces, todavía está por ver la mejor versión de los españoles y yo creo que les podemos ver ahí arriba luchando por el Mundial, que ahora mismo puede pasar de todo y la verdad es que está igualadísimo. Por cierto, aprovecho también para leer a Raquel. Es Raquel que nos dice: el plan ha sido el plof. Totalmente de acuerdo con Raquel, por mucho que le duela a David. No comments. Nada, yo creo que... Álvaro, métenos un poquito de caña con Joan Mir, joder. Sí, hombre, que aquí en MotoGP A ver, tú sabes de esto. el tema de MotoGP está en que la carrera, yo creo que la carrera de Indonesia yo creo que no tiene ninguna validez, en plan, o sea, los puntos sí, o sea, no creo que sea una carrera adulterada, que se me entienda bien, o sea, no tiene validez en el sentido en el que en agua pues ya no cuenta tanto la moto, cuenta más el piloto, y ahí Oliveira demostró estar por encima de muchos pilotos. Es un tío muy peleón, ya se le vio en Moto 2 y bueno, lo que sí que me sorprendió es que Miller no diera tanto cuando es un tío que en agua también es muy bueno. Sí, la verdad es que sí. Y lo que sí que veo yo en MotoGP es que hemos tenido un cambio generacional muy importante, porque ahora mismo el piloto que más temporadas lleva en MotoGP creo que es Aleix Espargaró y Andrea Dovizioso, que son los dos más veteranos de la categoría, porque luego ya viene Márquez y Maverick Viñales, y el resto son pilotos que llevan 2 días en MotoGP. Se ha retirado Rossi, que MotoGP se inventó gracias a Rossi. Todos los que eran veteranos se han ido retirando. Se retiró Lorenzo con anterioridad, Pedrosa, Stoner. Y hemos visto ahí un cambio generacional que yo creo que es lo que nos tiene un poco más locos, que no sabemos quién va a ser el dominador, quién va a ser la mitad de parrilla para atrás. No sabemos muy bien cómo van a ir los datos. Lo que sí que sabemos es que en las 3 categorías va a estar el Mundial muy divertido, porque la carrera de Moto 3, como suele ser habitual, fue una locura de adelantamientos. La carrera de Moto 2, poco más o menos. Y ahí tenemos a Pedro Acosta dando guerra, aunque parece que no se termina de acostumbrar y no termina de cogerle el punto a la moto, pero por lo menos en las ruedas de prensa nos da mucho juego y mucha vidilla. Continuar la sección rueda a rueda introduciendo otro deporte de motor, y es que Dani Sordo ha conseguido segunda posición en el primer prórrogo, que es la baja a Qatar, y corriendo en buggies, que al final parece que está siendo una de las mayores selecciones que están haciendo los pilotos españoles. Ya hemos visto a Cristina Gutiérrez en el Dakar elegir buggies, ahora Dani Sordo, que parece que se está adaptando muy bien desde que le ha dado la oportunidad a Latilla
en el equipo. Y estamos viendo eso, que al final los pilotos españoles están siendo, yo creo que bastante experimentales y pilotos también reconocidos, no solo Dani Sordo, también del mundo de los rallies, sino que lo hizo el propio Alonso, probando el mundo del fuera pista, de no solo ver un tramo negro con curvas y a correr, sino que están probando disciplinas de fuera de circuito. Nada, al final hay que diversificarse y no te puedes quedar en tu zona de confort siempre. Lo vimos con Fernando, cómo intentó la triple corona, y lo hemos visto con varios pilotos. Y lo bueno es que en España tenemos una cantidad de pilotos de todas las modalidades, da igual que sea motos, coches, rallies, lo que sea, que tenemos un espectáculo asegurado semana tras semana. Así es, sin duda. Y hablando de fuera del circuito, comenzó ya la semana pasada, que en esto sí que tú nos puedes contar más sobre el campeonato de motocross, que esta semana no ha habido carrera, pero sí, nos puedes contar qué ha ocurrido en el fin de semana pasado de carreras. Sí, pues llevamos ya dos carreras y la verdad que eso sí que es un espectáculo, porque ver cómo van los pilotos en los circuitos de tierra con esos saltos y esas luchas cuerpo a cuerpo que tienen es tremendo y vamos, la temporada pasada yo fui al circuito de Madrid a ver el Gran Premio de España y esta temporada ya tengo las entradas para ir a verlo porque es increíble. Y cualquiera de las modalidades, la de MX2, MXGP, las chicas, a mí la verdad que me sorprendió bastante el MX de chicas, que además me pude hacer una foto con Chiara Fontanesi, que cuando llegué al circuito no sabía quién era. Me hice la foto por hacérmela. Y Bien, resulta que bien, era... David. sí, tal cual. Y resulta que era una de las personas que se estaba jugando el campeonato mundial. En fin, pues este año si la vuelvo a ver y me la vuelvo a encontrar en el paddock, pues ya sé con quién me estoy haciendo la foto. Pero bueno, tenemos ahí a Jorge Prado, que ha arrancado la temporada bastante bien, ha ganado 2 carreras y ha hecho podio en los 2 grandes premios. Y le tenemos ahora mismo tercero del mundial. Primero está Tim Geiser, que creo que está un peldaño por encima del resto, porque a pesar de que los inicios de las carreras no son su fuerte, pero a partir del minuto 15 olvídate porque tiene un ritmo machacón, parece un martillo pilón. Luego en segundo lugar tenemos al debutante en la categoría que está sorprendiendo a todos, que es Maxime Renault, que tiene un pilotaje increíble y un desparpajo de alguien que acaba de subir de categoría ganando el Mundial de MX2. Llegas a una categoría nueva y como si nada, como si siguieras con la misma moto y los mismos rivales. Y en tercer lugar lo que decíamos, Jorge Prado, que yo creo que va a estar peleando con su gas hasta el final por el título. Y más de una y más de 2 carreras vamos a ver cómo se lleva la primera posición. Luego el siguiente español es Rubén Fernández, que está en sexto lugar, que se cayó en el Gran Premio pasado, en la primera carrera, iba liderando y en una de las subidas se pegó una caída increíble, que no sé ni cómo pudo terminar la carrera, porque cualquiera de nosotros 4 nos damos ese golpe y estamos 3 semanas tratando de arrancar de la cama, más que en la moto. Y tenemos un tercer español, que siempre me equivoco con su nombre, que no sé si es Jorge o Rubén Zaragoza, que va a hacer algunas carreras del campeonato, que participa en el campeonato europeo, pero va a hacer algunas carreras en MXGP, en la máxima categoría. Así que, al igual que en todas las modalidades de motor que estamos hablando, se presenta una temporada apasionante de motor y ya os enseñaré fotos y vídeos cuando vaya a finales de mayo al Gran Premio, porque yo os lo recomiendo desde aquí. Habrá que seguirlo Pues entonces, ¿no? eso es, al final, como comentáis, todos los mundiales que estamos viviendo entre manos están todos muy igualados, como decimos, el de Fórmula 1, el de motos, el de motocross. Veremos qué ocurre con el de rallies.
hablaremos de la cantera, de otras categorías. Intentaremos a ver si, al igual que David, nos colamos en algún circuito de aquí de la Comunidad de Madrid para intentar vivir categorías desde dentro. Así que con esto cerramos el tercer episodio de Trata de Arrancarlo. Como decimos, al fin y al cabo nos hemos adaptado un poco a la actualidad. Nos hubiese gustado haber hecho la porra del Gran Premio, las estrategias y haber podido contar un Gran Premio de lo más normal. Desafortunadamente las circunstancias no lo han permitido, así que veremos lo que ocurre. Y al final, pues llegamos, eso es, al final de una carrera más, de nuestra tercera carrera, y esperamos volver a poder contar igualdad, volver a debatir entre los españoles. Veremos si al final el plan se termina consagrando, veremos si Sainz consigue cubrir las expectativas tan exigentes de Alex para este año, y todo eso lo sabremos pasito a pasito, carrera a carrera, de Trata de Arrancarlo. Así que volveremos con el cuarto episodio de nuestro podcast, Trata de Arrancarlo. Se apagó el semáforo, bandera cuadros. Hasta el próximo capítulo. Adiós, adiós. Adiós.